el tema de representación legal, el sistema de apoyo, bueno, todo lo que tiene que ver con la incapacidad, capacidades restringidas en las personas humanas y todo lo que tiene que ver con, sobre todo con la intervención notarial cuando se presentan las personas jurídicas al acto notarial y, bueno, la legitimación con relación a sociedades, fundaciones, asociaciones. Eso lo haríamos el día, el 4 de agosto tienen con la escribana Macicioni, que van a concluir el tema que había quedado pendiente, escrituras públicas, y el otro miércoles ya continuamos nosotros y cerramos el tema de representación. Ya en breve les vamos a mandar el cronograma con todas las clases. Bueno, ¿alguna duda de lo que, ya no sé si se acuerdan, de lo que trabajamos la última clase? ¿Puedo retomar donde quedamos o quedó algo pendiente? Voy a compartir pantalla mientras. Doctora, ¿yo le puedo hacer una consulta? ¿Ven ahí lo que estoy compartiendo? ¿Sí o no? Sí. Doctora, ¿yo le puedo hacer una consulta? Yo quería saber si tenía bien la definición de representación, porque revisando la carpeta quería diferenciar entre representación y mandato, y a mí, bueno, me quedó claro que el mandato es un contrato bilateral, bueno, mediante el cual se otorga la posibilidad de realizar determinados actos. La definición de representación sería que es una figura jurídica, básicamente por la cual una persona humana o una persona jurídica lleva a cabo un acto en un negocio jurídico en nombre de otro. ¿Está bien? Exacto, pero la diferencia fundamental es que el mandato puede ser con o sin representación. Es decir, el mandato con representación se adosa la figura del apoderamiento, que es la representación voluntaria, que es lo que estamos viendo. Pero el mandato también puede ser sin representación, donde el mandatario actúa en interés de otro, pero en nombre propio. Exacto. Esa es la diferencia entre el mandato y la figura de la representación, donde una persona actúa en nombre de otra, da a conocer, esto lo habíamos visto cuando vimos las características, vuelvo sobre la primer filmina, que hablamos de la representación, el representante debe actuar en nombre de otro, es fundamental que dé a conocer el carácter de que actúe el carácter de representante y la identidad de la persona en nombre de quien actúa, para que los efectos del acto recaigan en la esfera jurídica de interés del representado y no del representante. Claro, la manifestación... Consulto, digamos, la representación lo que la caracteriza es que se actúa en nombre y en interés de otro. En cambio, el mandato, más allá de ser bilateral, que es la característica... Es un contrato el mandato, la representación es una institución jurídica, sí. Exactamente, puede ocurrir que o se actúe sin mencionar a quien se representa, de alguna forma al mandante, o incluso en interés propio. Exacto. El mandato siempre es en interés ajeno, porque es la figura del mandato. Uno encarga un encargo en interés ajeno. En interés ajeno, sí. En nombre ajeno, no. Cuando actúa en nombre ajeno, hay representación. Si actúa en nombre propio, hay mandato sin representación. Siempre va a ser en interés ajeno. Porque el interés jurídico siempre es el del representado, o el del mandante, perdón. Yo encomiendo, el contrato de mandato es un contrato por el cual una persona o una parte encomienda a otra la ejecución de un negocio jurídico en su interés. Puede ser representativo o no. Si es representativo, además le va a conferir un apoderamiento para que actúe en nombre de ella. Si no es representativo, el mandatario va a actuar en nombre propio y los actos con relación a los terceros van a repercutir en él, pero después él rendirá cuentas en función de ese contrato de mandato con el mandante.
por la gestión que realizó. ¿Estamos hasta acá? ¿Se entendió? Vamos a volver después con la diferencia entre el mandato, la gestión de negocios. Te hago una consulta. Habías Sí. dicho una diferenciación entre que el mandato es un contrato, pero la representación, yo llegué a notar que es una representación jurídica. Esa es la diferencia, pero medio como que es una institución, una figura jurídica la representación. Ok. Está dentro de la teoría general del acto jurídico. A diferencia de lo que ocurría con el Código de Vélez, donde no teníamos la teoría general de la representación como institución jurídica, sí la tenemos en el Código Civil y Comercial, en la parte general que refiere a la teoría del acto jurídico, donde analiza el acto jurídico, el hecho, los vicios de los actos jurídicos, los vicios de los actos voluntarios, la forma, la causa, el objeto, los elementos del acto jurídico y la representación como figura jurídica, en virtud de la cual, como dijo Isabela, una persona actúa en nombre y en interés de otra. Entonces es fundamental en la representación la actuación en nombre de otro y dar a conocer el carácter representante. ¿Para qué? Para que los actos del representado, dar a conocer la identidad del representado, para que los actos del representante repercutan directamente en el representado. La manifestación de voluntad siempre es del representante. El representante manifiesta su voluntad, pero actúa en nombre y en representación de otro. ¿Se acuerdan cuando vimos los vicios del acto? Cuando la voluntad está viciada, la del representante anula el acto. Salvo en el caso de que se trate del ejercicio de una representación donde expresamente cumpla con facultades expresamente conferidas. Esto es un tema bien de Civil 1. Y la representación como figura jurídica la vemos en la representación voluntaria, que es la que estuvimos hablando en la clase pasada, también la vemos impuesta, o sea, cuando la ley la establece, es el caso de la representación legal o forzosa, que la vamos a ver la clase que viene, que la impone para determinadas personas para suplir una imposibilidad o una incapacidad física para ejercer los actos o los derechos de que es titular, que es en el caso de los incapaces o las personas con capacidad restringida, y la representación orgánica, que es la que establece el estatuto de una persona jurídica, que va a estar en cabeza de una o varias personas, que son las que van a manifestar la voluntad de esa persona jurídica en función de la teoría, de lo que se llama la teoría del órgano, la representación orgánica. Nosotros hasta ahora hablamos de la representación voluntaria, que puede tener origen en el mandato, también podría tener origen en otro negocio jurídico, pero el más común es el mandato, digamos. Perfecto, Romina, muchas gracias. ¿Estamos hasta acá? Sí, lo que sí no se ve en la pantalla que estás compartiendo. ¿No se ve? No. Bueno, a ver, vuelvo a compartir. Qué raro. ¿Ahí? Sí. Perfecto. Ahora sí. Ahora sí, sí se ve. Y si lo pongo así en modo representación, ¿así? Sí. Ah, bueno. Bueno, este es el recorrido que hicimos en la clase pasada, donde diferenciamos un poco en cuanto a la capacidad de la representación, la capacidad en correlación al mandato, los vicios de consentimiento, que es lo que hablaba hace un ratito, la presunción de onerosidad o gratuidad, la responsabilidad del representante. Hablamos de la ratificación, ¿se acuerdan? Del autocontrato. Esto ya lo vimos. Si queda alguna duda de esto, yo les voy a mandar el material de este tema. Hablamos de los derechos, de las obligaciones del representante.
y de los deberes del representado. Este artículo, muy importante, es el que refiere a los terceros que tienen un derecho a exigirle al representante copia del instrumento de representación, y esto es para garantizar, digamos, para asegurar su buena fe y su diligencia a los efectos de tomar conocimiento de la vigencia de esa representación, de la extensión de las facultades del representante y cualquier vicisitud que pueda haber afectado ese apoderamiento. Hablamos, habíamos ¿recuerdan? terminado Sí. en el 377, el de sustitución. Sí, iba a arrancar de ahí, pero bueno, estaba haciendo como un repaso por si queda alguna duda. Bien, El bien. tema muy importante, entonces, recalcamos para la práctica notarial, en cuanto ustedes se les presenta un instrumento de poder, un apoderamiento, es, les decía, insistir en el estudio de títulos de esa matriz para verificar la existencia material de esa escritura de apoderamiento, comprobar si no hay una falsedad o alguna adulteración comparándola con la copia que ustedes se les presenta o testimonio, y constatar también, el estudio de la matriz les va a permitir constatar cualquier nota o anotación marginal con relación a cualquier revocación, sustitución o modificación de ese poder. Ahora lo vamos a ver en el caso de la institución. Después hablamos de la clasificación de los poderes, en generales, especiales y específicos. Recuerden ustedes que para el poder en términos generales, es decir, cuando yo digo confiero poder para poder general a favor de Yanina, es poder general de administración, si no hago ninguna referencia, solo comprenden los actos de administración ordinaria. Después están los poderes especiales, donde hay una enumeración de actos, para los cuales se faculta al representante actuar, y hay algunos poderes que la doctrina clasifica como específicos, que además de ser especiales o expresos en cuanto a las facultades que debe consignar expresamente el poder, requieren una individualización de los bienes o de las personas sobre las cuales va a recaer, que les había dicho en la clase pasada, que los únicos supuestos que contempla el Código Civil y Comercial de la Nación es el caso del asentimiento conyugal, donde sí se debe individualizar, además de estar expresa la facultad de otorgar asentimiento, se debe individualizar el bien a objeto del mismo, y en el caso del reconocimiento de hijos. Esos son los únicos casos que prevé el Código Civil y Comercial de la Nación, a diferencia, decíamos, que el Código de Vélez, que además establecía para el caso de la donación de bienes inmuebles la individualización del bien, que ahora ya no se exige. Habíamos quedado en el artículo 377, que habla de la sustitución, establece una regla general, dice que el representante puede sustituir el poder en otro. Responde por el sustituto si incurre en culpa al elegir. El representado puede indicar la persona del sustituto, en este caso el representante no responde por este, y el representado también puede prohibir la sustitución. El artículo 377 establece entonces una norma general por el cual el Código Civil y Comercial permite entonces en principio que el apoderado pueda sustituir, o en su caso ya vamos a ver, conferir poder a un tercero. Esto no es necesario que esté expresamente establecido en el acto de apoderamiento, si no dice nada, se entiende que tiene facultad para sustituir. Esta es la regla general. El representante en principio va a ser responsable por los actos del sustituto y va a ser responsable si incurre en culpa al elegirlo, es decir, si elige una persona que esté incapaz o insolvente. En caso de contar con autorización, vamos a ver que puede ser que esté indicada expresamente la persona del sustituto o no esté indicada. Entonces, de lo expuesto podemos determinar que se pueden dar 4 supuestos diferentes. Primero, que esté prohibida expresamente la sustitución. Esto debe surgir del propio instrumento de apoderamiento. En este caso, el apoderado no puede sustituir, pero si lo hace, pese a la prohibición, se tratará de un supuesto, en su caso, de nulidad relativa o de inoponibilidad,
porque eventualmente si ese encargo realizado por el sustituto le fuere más favorable o le fuere beneficioso al poder dante, él podría ratificarlo. Él podría ratificarlo. Por eso se trata de un supuesto, en su caso, de que no obstante la prohibición expresa de sustituir originaría una nulidad relativa, porque obviamente afecta un interés particular o una oponibilidad según otra parte de la doctrina, siempre podría ser convalidado a través de la ratificación que haga el poder dante en el caso de resultar conveniente la gestión realizada por el sustituto. ¿Estamos hasta acá? Otra posibilidad, les decía, es que esté autorizada la sustitución y además esté consignada la persona en quien se deba sustituir. Esa expresión de voluntad debe surgir claramente del instrumento de apoderamiento. Puede ser que surja del instrumento de apoderamiento o de otro ulterior. Si el apoderamiento es por escritura pública, es necesario que esta indicación de la voluntad del poder dante respecto a la persona en quien se debe sustituir debería surgir de un instrumento similar. Y es el caso que se conoce como cesión de representación, porque aquí el apoderado queda fuera de la relación con el poder dante, queda desinstalado de la relación original y se instala una relación directa entre el poder dante y el sustituto, es decir, queda desvinculado y no es más responsable por los actos que realice el sustituto. Emilia, ¿vos querés preguntarme algo? Sí, hola. Usted dijo que en caso de que esté prohibido expresamente, si el sustituto realiza un acto que es es beneficioso para el representado, él lo puede ratificar. Si fue más útil que la que podría haber realizado el apoderado originario, él podría ratificarlo. Bien, y en ese caso, solo como que ratifica ese acto, pero no significa que acepta esa sustitución. Digamos, en principio convalidaría el acto realizado. Sí, en realidad, sí, convalidaría el acto. Claro, si él sigue actuando, no necesariamente, digamos, tendría que seguir ratificando los futuros actos. Claro, sí, porque se limita al encargo, que le resultó beneficioso. Puede decir que el sustituto realice un acto que le resulte perjudicial. Bien, gracias. En principio se entiende por el encargo. Bien, gracias. Gabriela, ¿quieres preguntar algo? Sí, una pregunta corta. Sí. Tengo una consulta. Si el acto de apoderamiento es por escritura pública, entonces si después quiere designar un tercero que pueda llegar a reemplazar al representante, digamos, tiene también que ser ese otro acto por escritura pública. Ya vamos a llegar a eso, pero sí. Sí. La sustitución tiene que tener la misma forma que el poder primitivo. Perfecto. Por supuesto. Muchas gracias. Bueno, entonces dentro de las posibilidades tenemos la prohibición expresa, la autorización con indicación de la persona de sustituto, que es lo que denominamos cesión de representación, donde ya el representante originario ya delega completamente sus facultades y queda desvinculado completamente de la relación que lo unía con el representado y queda deslindado de cualquier tipo de responsabilidad por la actuación del sustituto, por eso se denomina cesión de representación, es decir, ya queda, se extinguen las facultades que tenía y que originariamente le había conferido el poder dante. La otra situación que puede indicarse es, que creo que es la más frecuente, es que autoriza la sustitución. Este es el supuesto de lo que se conoce como subcontrato, submandato, subapoderamiento, donde en principio el apoderado delega en un tercero, puede ser, ahora vamos a analizar que la sustitución tiene los mismos efectos que un nuevo poder que del apoderado. Delega en un tercero, las facultades puede ser total o parcial la sustitución, todo parte de las facultades que le hubiera conferido el poder dante en un tercero y va a ser responsable por el accionar de ese tercero y debe vigilar su actividad.
Y por último, puede ser que el apoderamiento no diga nada al respecto, es decir, no, el instrumento de apoderamiento no tenga ninguna referencia a la sustitución, y dijimos que aún en este caso, aunque no esté expresa la autorización de sustituir, se entiende que el apoderado está facultado para sustituir sus facultades en un tercero. La doctrina, les decía, analizaba la similitud en cuanto a sus consecuencias jurídicas y la similitud de las figuras jurídicas de la sustitución propiamente dicha que realiza el apoderado en un tercero, como la posibilidad de que el apoderado otorgue poderes a un tercero, delegando todo o partes de las facultades conferidas originariamente. Así, si el apoderado tiene, si no dice nada al respecto, el instrumento de apoderamiento podría también otorgar poderes, lo mismo que podría sustituir. Si está autorizado expresamente para dar poderes, podría hacerlo y también será responsable por el accionar de ese nuevo apoderado. Y si está prohibido sustituir, no puede hacerlo, lo mismo que si está prohibido otorgar nuevos poderes, no podrá hacerlo. Una cuestión importante es que como les decía, en los dos últimos supuestos, que se trata de subcontratos, ¿qué quiere decir? Que la sustitución, es decir, este subapoderamiento, es una relación que depende, o sea, es accesoria al apoderamiento principal, y como tal va a sufrir todas las vicisitudes que se produzcan con relación al apoderamiento primigenio, sobre todo lo que tiene que ver con la extinción, es decir, la extinción del poder original va a ocasionar directamente la extinción, obviamente, de la sustitución. Ya vamos a ver las causas. Y una cuestión importante es tener en cuenta que si bien hay un elemento en el apoderamiento de confianza que el poderdante deposita en la persona a quien le confiere el poder, esto no se ve afectado en la sustitución. Porque el interés práctico de la sustitución, ¿cuál es? El cumplimiento más económico, más eficiente y útil y con menos perjuicios para las partes del encargo. Por eso se entiende que el apoderado tiene esa facultad de cumplir el encargo de la manera que le resulte más útil y más económico a los fines de ese cumplimiento eficiente del objeto del apoderamiento. Por eso no se contrapone con el elemento de la confianza que caracteriza a la figura, ¿no? ¿Estamos hasta acá? Un supuesto muy común es cuando se confiere un poder de juicios a favor de un tercero que no es un profesional. En este caso se entiende y mayoritariamente acepta la doctrina que ese tercero puede sustituir este poder o otorgar un poder específico en cuanto a las facultades judiciales a favor de un abogado o un procurador, porque es el que, precisamente el profesional que va a estar habilitado para el ejercicio de esas facultades. Tener en cuenta, como les decía, que en la sustitución, la sustitución propiamente dicha, no en el caso de la cesión de representación, el apoderado puede sustituir, les decía, todo o parte de las facultades que originariamente le confirió el poderdante, pero no va a dejar de ostentar las facultades primitivas, es decir, hay una delegación de esas facultades, pero él continúa siendo representante y de hecho puede revocar la sustitución, y dijimos que va a vigilar y va a ser responsable por los actos del sustituto. Es decir, que la intervención posterior a la sustitución del representante originario no se entiende una revocación de la sustitución, ni la sustitución impide que el apoderado originario pueda intervenir en la gestión del encomendada. ¿Se entiende lo que estoy indicando? Esto tiene que ver con este caso que les traje para que pensemos en la faz práctica de la sustitución. Les decía que en la sustitución propiamente dicha,
el sustituyente, que sería el apoderado originario, va a delegar todo parte de sus facultades en el sustituto, pero no va a dejar de ostentarlas, porque de hecho él va a ser el responsable por el cumplimiento de la gestión que realiza ese sustituto, tiene que vigilar su tarea y incluso podría revocar esa sustitución. Por lo cual, la intervención que haga posterior a la sustitución no afectaría en nada, ni la sustitución le impide intervenir al apoderado originario en la gestión del negocio. Yo acá les traje un caso, es un caso de consulta, traje este y otro que vamos a ver después. Este es el caso de, bueno, yo lo adapté más o menos a lo que hoy tratábamos. Como escribano, es una consulta, debo autorizar una escritura de compraventa donde el vendedor interviene a través de un apoderado sustituto. El apoderado primitivo había firmado el boleto de compraventa y había realizado la entrega de posesión. Cuando me contacto para proceder a la escritura traslativa del dominio, me informa que sustituyó el poder en otra persona, que es quien y con quien tiene intenciones de comparecer a la escritura. ¿Qué les parece acá? ¿Qué deberían hacer ustedes? Tienen que hacer esa escritura donde hay un boleto firmado por el apoderado originario y es el sustituto el que va a comparecer. ¿Qué documentación requerirían? ¿Qué deberían verificar? ¿Qué les parece? A ver, vamos a dejar de compartir. Primero, el acto de apoderamiento inicial. Muy bien. Primero, constatar el instrumento en donde consta el acto de apoderamiento inicial, porque eso es lo que le va a dar facultad al apoderado para, digamos, para delegar sus funciones en el sustituto. ¿Y ahí qué debería verificar en el apoderamiento original? Y tiene facultades para actos de disposición. Y además, Que no esté prohibida la sustitución. Claro. que no esté prohibida. Bueno, muy bien. Sí, que no esté prohibida la sustitución, claro, exactamente. Entonces, el poder originario para ver las facultades, la extensión. Está muy bien lo que dice Nadia. Y Janine agrega, y bueno, y con relación a la sustitución, que no esté prohibida. El sustituto, ¿qué les va a presentar? En principio, el sustituto les va a presentar el instrumento de sustitución, que como tal, la sustitución del poder, que como tal tiene que ser autosuficiente en cuanto a la transcripción de esas facultades. Es muy, desde buena práctica, que el instrumento de sustitución transcriba las partes pertinentes del poder originario. ¿Por qué? Porque el sustituto no va a estar con el poder originario, porque, como les decía, el apoderado primitivo ostenta todavía las facultades conferidas originariamente. Con lo cual, si le entrega al sustituto el instrumento de poder, se vería imposibilitado de poder actuar. Entonces, en principio, lo que ustedes van a recibir como escribanos sería la sustitución, el testimonio de la sustitución del poder y ese boleto de compraventa, además, bueno, de toda la documentación pertinente del antelado y demás. Entonces, tendremos que verificar la matriz de esa escritura de sustitución y también sería de buena práctica ver la matriz del apoderamiento original. ¿Por qué también, les decía, sería importante ver la escritura de apoderamiento, la matriz del apoderamiento primitivo? Sí, por lo que dijiste acá, por lo que, ¿cómo va? Buen día. Por lo Buen que día. ¿Qué tal? Por lo que dijiste antes, el hecho de si hay inscripciones marginales en la escritura matriz de revocación de ese mandato. Por ejemplo. Revocación, sí, de modificación. Sí. Alguna modificación, o si no está adulterado esa copia, porque vas a estar pidiendo la escritura, si bien va a estar el sustituto, entiendo que va a acompañar, como vos decías, el poder, la sustitución de ese poder, pero también habrá que ir hilando todas las otras, los demás instrumentos, y ahí si hay alguna adulteración de esos instrumentos.
comparando con la escritura matriz, digo. Y lo que vos bien indicás de la revocación, porque como dijimos, si se revoca el poder primitivo, automáticamente cae la sustitución. Sí, exactamente. Esto es muy importante. Ahora vamos a hablar de la revocación, que es un tema muy, muy, muy importante. ¿Algo más? Si fuera al revés, ¿qué les parece? Si en realidad el boleto hubiera sido firmado por el sustituto y viene el apoderado primitivo a firmar la escritura, ¿podría? Sí. Me parece que sí, porque es el interés de él la operación. Porque no se extinguen sus facultades, él las delega, salvo que sea un caso de cesión, salvo que sea un caso de cesión de representación, que ustedes vayan al poder primitivo y diga que la autoriza a sustituir en Janina, por ejemplo. Y ahí sí, yo ya estoy fuera. No puedo ir a ejecutar el encargo. Bien. Lo traje como para, qué sé yo, para verlo en la práctica, cómo funciona la sustitución y que no. Entonces, queda claro, en principio, o sea, el sustituto siempre va a estar munido de su escritura de sustitución. Bueno, digo de su escritura de sustitución porque es lo más común que ustedes van a recibir como notario. En principio, si el apoderamiento fue por escritura pública, la sustitución va a ser por escritura pública. Como les decía, en esa sustitución va a estar transcripto todas las facultades, porque puede ser parcial, puede ser un poder general amplio y yo sustituyo solo las facultades judiciales o sustituyo solo las facultades de administración en una tercera persona. Generalmente es de buena práctica también que el notario deje constancia si estaba autorizado o no la sustitución. Pero siempre, como se trata de una relación accesoria a una relación principal, sigue la suerte de esta, con lo cual siempre van a tener que ir al poder primitivo. Y allí estudiar como estudiamos, como dijimos, estudiar la matriz para comprobar y utilizar las hipótesis de máxima seguridad. ¿Para qué? Para garantizar ¿para qué haremos todo esto? ¿Para garantizar qué? ¿O para tratar de asegurar qué? La vigencia del mandato. Sí, ¿en protección de quién? Del mandante. ¿Y quién más, sobre todo? Del tercero que compra. Del tercero de buena fe. ¿Se acuerdan que el tercero, por el 374, puede exigirle al apoderado la entrega de esa copia y corroborar, digamos, la extensión de facultades, las posibles causas de extinción del poder y demás? Y tiene que ver también con la validez de la escritura pública, porque si el firmante de la escritura pública no es una persona que esté en condiciones de firmar como vendedor, ¿qué pasa? La validez de la escritura pública le falta uno de los elementos esenciales que tiene que tener la escritura pública, que es la firma. Ahora vamos a ver qué pasa con eso. Cuando hay un defecto sustancial en el apoderamiento. En principio no habría legitimación. Bueno. ¿Estamos hasta acá? ¿Algún comentario más con relación al caso? ¿Nada? Bueno. Ahora ¿se ve que estoy compartiendo pantalla? Sí, se ve. Sí, se ve. Bueno, entonces, repasando. Dijimos entonces que la sustitución se puede definir como un nuevo poder que el apoderado confiere a un tercero, que va a ser el sustituto, por el cual le va a delegar todas o partes de las facultades que le ha conferido originariamente el poderdante, sin que se extinga, como decíamos, la relación primitiva. Las relaciones entre el poderdante, entre el apoderado, sustituyente y el sustituto, se van a regir por las mismas relaciones que rigen al poderdante con el apoderado. Esto obviamente salvo el caso en que esté la indicación precisa donde se produce la cesión de representación y se extingue la relación originaria.
Dijimos entonces, repito, siempre la regla es que, salvo prohibición expresa, que el apoderado tiene facultad de sustituir y eso aparece implícito en la propia actividad del apoderado y la posibilidad también, la facultad de elegir la persona en la que va a sustituir. El apoderado, como les decía, también tiene siempre la facultad de revocar esa sustitución, debe vigilar la actuación del sustituto y sin perjuicio de ello, el poderdante, por ejercicio de una acción directa, enterado de la sustitución, podría ejercer algunas acciones para eventualmente contra el sustituto por los perjuicios que pueda ocasionarse en virtud de su accionar, más allá de las que tenga contra el apoderado. La cesación de los poderes del apoderado, es decir, del sustituyente, produce la extinción de los poderes del sustituto. Quiere decir que en caso de fallecimiento o incapacidad del apoderado originario, cesa la sustitución. Lo mismo que en caso de fallecimiento, vamos a ver, o incapacidad del poderdante. Cesa el poder y como consecuencia, siendo un accesorio, cesa la sustitución también. Y es importante que el sustituyente, es decir, el apoderado, notifique de la sustitución tanto al poderdante como también se haga constar, si el escriba, en el margen de la escritura del poder originario, el otorgamiento de la sustitución. Es de buena práctica. Es decir, que se coloque nota marginal en el protocolo donde consta, donde fue otorgada la escritura de apoderamiento original. También sería importante tener, si se deja constancia de la posibilidad de sustitución, aclarar esto de que la intervención posterior del del apoderado no va a afectar la sustitución. Y les decía, lo que también es muy importante entonces, que este instrumento de sustitución, que esta escritura pública de sustitución de poder, sea lo suficientemente completa y autosuficiente en cuanto a la transcripción de las facultades de las que va a estar munido el sustituto para el ejercicio de las facultades conferidas, es decir, para el cumplimiento del objeto de ese apoderamiento, ¿no? Porque él no va a ostentar el poder primitivo, sino solo en instrumento de sustitución. Esto es algo que se ve mucho en la práctica notarial, ¿no? Bueno, ¿ya estamos con la sustitución? ¿Quedó claro? Otro supuesto, otra cuestión que vamos a hablar con relación a la representación voluntaria y que es muy importante, es el caso de, nos vamos a encontrar con, dentro de las posibilidades que nos podemos encontrar de apoderamiento, con una representación plural. La representación plural puede darse por cualquiera de las dos partes. Si puede haber pluralidad de representantes, que es lo más complejo, o pluralidad de representados, que lo vamos a ver después. Si hay pluralidad de representantes, la regla está en el artículo 378. ¿Qué dice el 378? Dice que la designación de varios representantes, sin indicación de que deban actuar conjuntamente, todos o alguno de ellos, se entiende que faculta actuar indistintamente a cualquiera de ellos. Este es el principio general, que es el apoderamiento disyuntivo, individual y no conjunto. Y dentro de esta categoría de apoderamientos plurales, es decir, donde se confiere poder a varias personas sin indicar que van a actuar conjuntamente, sin fraccionar el encargo, sin conferir facultades a unos y a otros otras, sin establecer un orden de prelación en la aceptación, se considera apoderamiento disyuntivo. Y dentro de esta categoría podemos encontrar aquellos apoderamientos en los que expresamente se indica
que se confiere poder, como les dije, yo les pongo acá en la filmina, a favor de A, B y C, para que actúen en forma indistinta, separada, alternada, uno en defecto del otro, o puede ser que el apoderamiento simplemente indique que se confiere poder general a favor de A, B y C, sin otra especificación. En el primer caso, siendo que A, B y C, los representantes propuestos, y habiendo aceptado el encargo, cualquiera de ellos puede ejecutar todo o parte del encargo y cualquiera de ellos puede ser reemplazado por el otro. Es decir, pueden actuar de manera indistinta en todo o parte de la gestión encomendada. Esto es lo más habitual. Cuando se confieren apoderamientos a varias personas, se deja aclarado que pueden actuar de manera indistinta. Y esto es lo que tiene de beneficios, que facilita el cumplimiento del encargo. Es decir, es la forma que mejor facilita el cumplimiento del encargo, porque pueden actuar y pueden ser reemplazados en cualquier momento de la gestión por uno u otro de los apoderados, sin que afecte el apoderamiento conferido a cada uno de ellos. Ahora, ¿qué sucede si simplemente dice que confiere poder a A, B y C? Y aquí se aplica lo que dice el 378. Puede aceptar cualquiera de ellos, pero el que acepta es el que va a ejecutar el encargo y los demás quedan desvinculados como si nunca hubiesen sido apoderados. Quedan excluidos de la gestión. Una vez que aceptó A, B y C, quedan excluidos de la gestión. ¿Y se aceptan los tres? Y se aceptan los tres, y en principio, lo que pasa es que uno va a aceptar primero que otro, tendrían que decir los tres simultáneamente. Podría ser, claro. Si no, vos decís que es por orden de prioridad. El primero claro, que si no es el primero que acepta. Si no es el primero que acepta. Y si aceptan los tres conjuntamente, se podría entender que deberían actuar en forma conjunta. Me da la impresión a mí. No sé, vos sabés que eso no lo analicé. Pero lo que indica la doctrina es que el primero que acepta excluye a los demás. Por eso incluso, ahí yo les puse la referencia al autocontrato, supónganse que acepta A, podría contratar con B, aunque no esté autorizado expresamente a contratar por las reglas del autocontrato, es decir, con esa conformidad del poder dante, porque queda totalmente excluido, como si nunca hubiera sido apoderado el que no aceptó. Profe, perdón, buen día, ¿cómo va? Buen día. En la última parte, o sea, a ver si entendí bien yo, en cuanto a este principio general del 378, si él me confiere poder a favor de A, B y C, ¿no? Quizás me perdí en alguna parte. Si acepta uno de ellos, los otros no pueden intervenir, estamos en el mismo supuesto. Porque es en forma indistinta y separada, o sea, aceptado uno, los otros quedan fuera de la representación. Quedan fuera. Sí, acá puede aceptar A, B o C, cualquiera de ellos. El primero que acepta es el que debe ejecutar el encargo y los demás quedarían desvinculados. Si simplemente yo dije, doy poder a A, B y C. Ojo que los hechos... Bien, sí. Perdón. No, te decía, o sea, se da la pluralidad de representantes, pero se puede dar como principio general a través de estas dos maneras que se exponen en la filmina. No sería el primer caso, sino el segundo. El segundo, exacto. Ahí está. Si yo expresamente indico que van a actuar en forma distinta, separada o alternada, aceptando todos ellos, cualquiera puede actuar en cualquier momento y ser reemplazado por el otro, y pueden actuar indistintamente a lo largo mientras dure el apoderamiento, en distintas facultades que les fue conferidas. Bien, perfecto. Es en el segundo caso que acepta uno, despliega a los otros. Ojo que a veces también pasa que, sobre todo en los judiciales, que dice I y acepta el otro.
Bueno, también pasa, Sí, sí, pero sí, bueno, no. lo que Ni indica el hablar. código es que simplemente la conjunción y solamente se entiende que el primero que acepta excluye a los otros, y que no Bien, podrían perfecto. intervenir. Bárbaro, muchas gracias. Salvo que esté indicado expresamente que pueden actuar de manera separada, indistinta, alternada o sucesiva. Bien, bárbaro. Las excepciones de este principio general son, o como les decía, el apoderamiento conjunto, es decir, cuando se confiere poder para que actúen conjuntamente varias personas. Ahí les decía que tampoco es suficiente con que diga y, porque si se dice y solamente, debería decir conjuntamente A, B y C. Es decir, si yo pongo que confiero poder A, B y C, se interpreta, como les decía antes, un apoderamiento disyuntivo y el primero que acepta es el que ejecuta el encargo. Para que ese apoderamiento sea conjunto, debe estar pactado expresamente. Y es necesario entonces que al acto para el cual se le confiere el encargo expresen su voluntad todos los apoderados conjuntamente. Esto es muy común en los poderes de bancos, donde se faculta al gerente de la sucursal con un apoderado general del banco para que actúen conjuntamente en determinados actos. Es muy común en los poderes de bancos. Otra posibilidad es el apoderamiento fraccionado, donde yo fracciono el encargo, es decir, le confiero facultades de administración a facultades bancarias a B y facultades de disposición a C. Son como, en realidad, si ustedes lo quieren analizarse, hasta se podrían considerar 3 apoderamientos diferentes, pero bueno, es una clasificación, el apoderamiento fraccionado. También puede ser que se faculte a los propios apoderados a fraccionarse el encargo. Y otra posibilidad es lo que la doctrina denomina apoderamiento sustituto subordinado, donde yo confiero poder especial en un orden de prelación. ¿Para qué? En defecto de la posibilidad de actuación del primero, suceda el segundo. Es decir, cuando el primer indicado en primer lugar no acepta o no puede aceptar, porque ya sea porque no quiere, no puede, o se incapacite o fallezca, le sucede el segundo y así sucesivamente. Esto es menos común. Una consultita, una consulta, buen día. Buen día, Griselda. En el caso de que se otorga un poder general por escritura pública y luego se otorga un poder general para, por ejemplo, comparecer ante los tribunales, y después aparece un poder especial para comparecer en un juicio. Y después hay otro poder especial posterior. ¿Cómo juega ahí la existencia de un poder general? Tiene que ver con las causales de extinción del poder. Ahora lo íbamos a hablar, pero te adelanto. Bien. O sea, hoy el Código Civil y Comercial no consigna expresamente la revocación tácita por poder posterior, que sí lo consagraba el Código de Vélez. Sí lo consagraba expresamente el Código de Vélez. Cuando se otorga para un mismo objeto un poder a otra persona posteriormente, se extinguía el anterior desde que llega a conocimiento del apoderado o a veces desde la misma fecha en que se otorgó, incluso cuando también los efectos revocatorios de un poder general posterior a un especial o de un especial posterior a un general. Pero eso era en el Código de Vélez, esas normas no están reproducidas en el Código actual, por lo cual se interpretaría que no lo revoca. Pero es de buena práctica, siempre es de buena práctica, y yo lo consigno en los poderes, que cuando sé que hay varios apoderamientos, que ese poder no revoca ni extingue apoderamientos otorgados con anterioridad. Pero entonces, en ese caso, si no está plasmado o no está especificado eso en el poder, que son todos apoderados. En principio sí. Es el mismo poderdante, que son todos apoderamientos originales, no son sustituciones, digamos. No. Originales. Son originales. Hay un poder general y después esa misma persona otorga el mismo poderdante,
otorga un poder especial a otro profesional y a otro. ¿Cuál vale? Si no revocó ninguno de los anteriores, valen todos. Ok. Según el código actual y la normativa que tenemos en el Código Civil y Comercial. Bien. Voy a Antes tomar no, apuntes. antes estaba expresamente la revocación posterior revocaba la anterior, como el testamento. Ajá. Ok. Pero esa norma no está reproducida en el Código Civil y Comercial. Lo mismo que la actuación que ahora lo vamos a ver, lo mismo que la actuación del poderdante en el encargo. Se entendía que revocaba el poder. Hoy no lo reproduce el Código Civil y Comercial. Voy a estar atentísima entonces. Sí. Lo mejor siempre, o sea, la redacción del poder, lo que sea, tiene que ser lo más autosuficiente posible. Si uno sabe que ya otorgó, sobre todo como escribano, ya intervino el otorgamiento de otros apoderamientos, es muy común que se dé un poder, lo más común es que se dé un poder general y luego se dé un poder específico. Entonces ahí sí dejar constancia que ese apoderamiento específico no revoca ni modifica los apoderamientos otorgados con anterioridad. Eso es de buena práctica. Para evitar situaciones conflictivas, para evitar que para evitar también que un apoderado pueda actuar sobre un mismo objeto, uno o varios apoderados y ocasionen perjuicios en definitiva al poderdante, porque Julia. No te escucho. Muy bajito. Ahí está, ahí se me escucha mejor. Sí, ahí. Me quedó una duda con respecto al tema de la pluralidad de los representantes, porque el artículo 378, según entiendo, dice que establece como principio general la representación indistinta. Entonces, ¿por qué sería necesario aclarar que la representación es indistinta y en caso contrario se sustituye, digamos, el primero que acepta es el apoderado realmente y los otros dos quedan desvinculados? Si el código establece el principio contrario, digamos, que si nada se dice, es indistinto. Eso no entendí. Indistinta quiere decir que lo puede aceptar cualquiera. No que lo tienen que aceptar todos. Ah, bien. Porque si Estaba uno entendiendo. acepta, para que el apoderamiento sea conjunto, tiene que aceptar todos el encargo. Bien. No hay posibilidad. Sí. El conjunto lo entendí. ¿No? Acepta cualquiera. Una vez que acepta Bien, cualquiera perfecto. y que aceptó, por ahí que aceptó C, ese tiene que ejecutar el encargo, salvo que esté expresamente autorizado que pueden actuar de manera separada, alternada, conjunta, sucesiva, alternada, sucesiva, indistinta, uno en defecto del otro. Entonces ahí, si son varios los que aceptaron, es más de uno, pueden alternarse en la representación y efectuar distintos actos de los que están facultados. Si solamente Bien, tienen perfecto. y el primero es el que hace el que realiza el encargo y los demás quedan excluidos. Perfecto. Muchas gracias. No, de nada. Es difícil este tema. Tiene su... Bueno, ¿alguna pregunta más? Bueno, hablamos del apoderamiento. El apoderamiento conjunto no implica, por el solo hecho que diga la palabra conjunta, que haya solidaridad entre los apoderados, sino que debe estar pactada expresamente. Es decir, cada uno responde por los perjuicios que haya ocasionado su accionar. Obviamente, si uno se negara a cumplir el encargo que debe ser efectuado de manera conjunta por todos ellos, va a ser el responsable por las pérdidas o intereses ocasionados al poderdante. Bueno, esto con relación a la pluralidad de representantes. Les decía que también puede darse el caso contrario, es decir, el caso inverso, la pluralidad de representados. Esto lo establece el artículo 379, que dice que el poder puede ser otorgado por varias personas para un objeto de interés común, puede ser revocado por cualquiera de ellas sin dependencia de las otras. Esto es que puede ocurrir que varias personas tengan interés en un negocio común. ¿Qué les parece? ¿Cuál es el típico caso de pluralidad de representados? Hay varios, pero bueno, uno
que es bastante común. Puede ser los herederos. Hay una Los asociación. coherederos, los condóminos, los que forman parte de litis consorte en un juicio. Bueno, en ese caso, son varias personas que le otorgan, le confieren poder a una sola o a varias. Lo que dice el 379 es que la revocación que haga una sola de ellas no afecta el apoderamiento de las otras, es decir, la revocación individual no afecta los demás apoderamientos. En este caso, tener en cuenta que la renuncia que haga el representante debe ser por cada representado. Que debe entenderse individual por cada representado. Así que en el caso de renuncia lo va a hacer por cada uno de sus poderdantes. Esta posibilidad de la pluralidad de representados no ocasiona tantos conflictos como la pluralidad de representantes, pero salvo en este caso de revocación parcial de uno de ellos. Pero bueno, el código es claro en este sentido, que los demás apoderamientos quedarían subsistentes. En este caso sería también de buena práctica y a los efectos de los terceros dejar constancia de esa revocación en el poder primitivo, ¿no? Bueno, Janina, ¿querías preguntar? No, sí, eso quería, digamos, que vos me confirmes si es así o no. Supongamos un poder otorgado por 4 herederos en un solo instrumento, ¿no? En un solo documento. Si uno de ellos lo revoca, ¿ese poder subsiste respecto de los demás? Exacto. Por más de que hayan firmado, digamos, de que estén en el mismo documento. Porque una revocación parcial respecto de él. Yo había entendido lo contrario, por eso quería que vos me lo ratifiques. No, Gracias. lo dice el código claramente. ¿Alguien más? ¿Alguna duda más? ¿Alguien más quiere hablar? Acá quería hacer una breve referencia, vamos a volver sobre este tema. ¿Vos, Julia, querías preguntarme algo más? Pues tenés levantada la mano. Sí, no la había bajado, era de la otra vez, perdón. Bueno. Quería hacer una referencia y vamos a volver sobre este tema con relación al apoderamiento entre cónyuges. Como ustedes saben, Vélez Sarsfield había prohibido la contratación entre cónyuges con relación a determinados contratos que tenían que ver con la transmisión de derechos, es decir, la compraventa, la donación, la cesión, los contratos que tengan, a los cuales se aplican las normas relativas a estos contratos. Sin embargo, el código, en el artículo 1001 del Código Civil y Comercial, va más allá de esta prohibición y establece una regla genérica sobre la cual, sobre este tema vamos a volver, es decir, es una breve referencia a lo que voy a hacer aquí. El artículo 1001, en cuanto a las inhabilidades para contratar, establece que no pueden contratar en interés propio los cónyuges bajo el régimen de comunidad de ganancias. Es decir, establece una prohibición genérica de contratación a los cónyuges cuando están regidos por el régimen de comunidad de gananciales. Ustedes saben que hoy tienen la posibilidad de optar por 2 regímenes, y de esta forma establece la posibilidad o la libertad para contratar bajo el régimen de separación de bienes. No así, entonces, cuando están regidos por el régimen de comunidad de gananciales. Sin embargo, esta regla tan rígida y tan genérica del 1001 no lo es en el resto del articulado, porque vamos a ver excepciones concretas donde vamos a hablar de contratos que pueden efectivamente celebrar los cónyuges bajo el régimen de comunidad, y un ejemplo de ellos es el apoderamiento, que expresamente está facultado en el artículo 459, cuando dice que los cónyuges pueden darse poder entre sí para el ejercicio de las facultades que el régimen matrimonial les atribuye. Hay una excepción por la cual no pueden darse apoderamiento, que es solo para el caso de darse el asentimiento conyugal cuando se trata de la vivienda familiar, de actos de disposición de la vivienda familiar o los muebles que la componen. Este es el único supuesto en que no podrían darse apoderamiento los cónyuges para dar asentimiento. Y en los demás casos podrían
perfectamente, en los casos de ganancialidad, podrían darse entre sí apoderamiento, el cónyuge no titular, para que el titular exprese el asentimiento conyugal. Obviamente cumpliendo con el requisito que establece el Código Civil en cuanto a la individualización del bien. Después vamos a tener una clase específica sobre el asentimiento conyugal. Bueno, y ahora vamos a este tema que es el más complejo, creería, que es el que refiere a la extinción de apoderamiento, que algo hicimos referencia hace un rato. El 380 establece las causales de extinción del poder. Enumera una serie de causales por las cuales se extingue el apoderamiento. En principio nombra el cumplimiento del encargo, la muerte del representante, la muerte del representado, la revocación que haga el representado, la renuncia del representante, la declaración presunta de fallecimiento del representante o del representado, la declaración de simple ausencia del representante, la quiebra del representante o del representado y la pérdida de capacidad en el representante o en el representado. Vamos a ver que en correlación al mandato, el artículo 1329 establece las causales de extinción, en gran medida reproduce las causales de extinción del 380, pero incorpora un inciso que fue omitido en el 380, que es el que se refiere al cumplimiento del plazo de la condición que estuviera establecida. Generalmente puede establecerse un plazo en el poder y obviamente se va a extinguir al cumplimiento del mismo. Esta causal no está prevista en el 380. En principio, o sea, la representación o el apoderamiento va a cesar con el cumplimiento de su objeto, es decir, cuando el apoderado cumple con el encargo para lo cual lo facultó el poder dante y quedaría agotado. Esta es la causal normal de extinción del apoderamiento. También podría extinguirse cuando el cumplimiento del encargo deviniera imposible o ilícito. Y vamos a analizar seguidamente en los incisos B y C dos excepciones a la extinción del poder. Una tiene que ver con la voluntad de revocación del representado y otra con la posibilidad de subsistencia del poder después del fallecimiento del representado. La doctrina critica, ahora vamos a analizar las causales pormenorizadamente, pero les decía que la doctrina hace una crítica con relación al inciso G, que refiere a la quiebra del representante o el representado, porque bueno, con relación al representado no cabe duda que la quiebra que produce el desaforamiento de bienes y afecta su capacidad de disposición, por lo cual se extinguirían los poderes que otorgó, pero en el caso del representante parecería como sin fundamento, ya que él va a actuar en nombre de otro y su capacidad de disposición y su patrimonio no está en juego, ya que no va a ser afectado por los actos que realice en nombre del poder dante. Por esto es que, bueno, este inciso es criticado por parte de la doctrina. Como antes me preguntaban con relación a la extinción del poder o la revocación tácita del poder que se entendía yo les decía, por la intervención directa del poder dante. Supongan que sé que yo doy un poder para bancos y luego intervengo personalmente. Durante la vigencia del código anterior, el artículo 1972 establecía que la intervención directa del mandante en los asuntos encomendados al mandatario se entendía como una revocación, salvo que haya expresado su voluntad en sentido contrario. Lo mismo que los artículos 1971 y 1973, que como me decían las chicas, tenían efectos revocatorios los poderes que se hayan otorgado con posterioridad, ya sean generales o especiales.
es decir, los efectos revocatorios de un poder especial conferido con posterioridad a un general que comprendía en su generalidad esta especialidad, o al revés, un poder general que comprendiera el encargo especial anteriormente encomendado a otra persona. Estos artículos no están reproducidos en el nuevo código, lo mismo que el artículo 1970 del Código de Vélez, que es muy importante, y que facultaba al poderdante, en el caso de revocar el poder, a exigirle al apoderado la devolución del instrumento. Sin perjuicio de lo cual, este caso es una consecuencia lógica y obvia de la revocación, la facultad del poderdante de exigirle la restitución del instrumento de poder para evitar que lo siga utilizando. Acá tenemos las causas de extinción, entonces. Les decía, la causa más común, o la causa natural de extinción, no la más común, la natural, es el cumplimiento del encargo, que produce entonces el agotamiento del poder. Cuando el acto encomendado fuera un acto que deba otorgarse por escritura pública, ¿se acuerdan que dijimos que si se agota el poder en ese otorgamiento, el escribano va a tener que, ¿qué va a tener que hacer? ¿Qué hace el escribano que otorga ese acto? Requerir la entrega del poder. Va a agregar el testimonio de ese apoderamiento agotado en cabeza de la escritura que lo agota, digamos, ¿no? La expiración del plazo, bueno, que dijimos que está establecida para el mandato, pero eventualmente si el apoderamiento tiene un plazo, al producirse el vencimiento del mismo, va a provocar la extinción. Y luego tenemos el fallecimiento del poderdante y del apoderado. El fallecimiento del poderdante ocasiona obviamente la extinción del poder porque ha sido conferido en interés de él, esa es la causal normal de extinción. Y obviamente la muerte del apoderado también va a causar la extinción porque obviamente no se va a transmitir a sus herederos el apoderamiento. Pero el código establece una excepción en el inciso B del artículo 380 y dice que el poder podrá ser utilizado, o sea, va a subsistir después del fallecimiento del poderdante si se dan algunos de los supuestos que indica ese inciso. Es decir, se deben tener que cumplir determinados requisitos. Y acá yo quiero diferenciar entre la utilización del poder luego del fallecimiento del poderdante, lo que se llama utilización póstuma del poder, del llamado, o mal llamado, mandato o poder post-mortem. Está previsto en el artículo 1330, referido al mandato, y que es aquel que se confiere para ser ejecutado después de la muerte del poderdante. Este es nulo como poder o como apoderamiento y solo va a ser válido si cumple con las formalidades del testamento. Es decir, una cosa es la subsistencia del poder después del fallecimiento del poderdante y otra cosa es lo que se conoce como poder post-mortem, que es aquel que faculta a realizar un encargo después del fallecimiento del poderdante. Y ese solo va a ser válido si cumple con las formalidades del testamento, es decir, si vale como una disposición testamentaria, porque va a tener operatividad después del fallecimiento del poderdante. ¿Se entiende la diferencia? No. ¿No? Quedó muy claro, no. Yo te doy poder, sería así, yo te confiero poder para que a mi fallecimiento le pagues una renta a mi sobrina. Eso es un poder que está donde yo faculto a realizar un acto después de mi muerte. Eso solo vale si cumple con las disposiciones testamentarias, es decir, si fue realizado bajo la forma de un testamento. Y otra cosa es la utilización. Un testamento, querés decir
O por escritura pública o con 2 testigos. Por escritura pública, sí, o sea, puede ser un testamento hológrafo o un testamento por escritura pública. Si es por escritura pública, con los testigos y las formalidades del acto. Bien. Otra utilización póstuma del poder, que tiene determinados requisitos que son los que establece el 308, el 380, perdón, inciso B, que dice que, sin embargo, subsiste en caso de muerte del representado, siempre que haya sido para actos especialmente determinados en razón de un interés legítimo, que solamente puede ser del representante, de un tercero, o común del representante y representado, del representante y un tercero, o representado y un tercero. Aquí, si estudian el acto notarial de Mario Orsini o casos notariales, él se refiere a la utilización póstuma del poder o el poder subsistente después de la muerte del poderdante, siempre que se reúnen determinados requisitos. Que el poderdante haya ejecutado el acto, haya comenzado la ejecución de un acto encomendado por, que el apoderado haya comenzado o haya celebrado un acto encomendado por el poderdante, y lo ejerce en vida del poderdante, celebra el acto, pero ese acto no está agotado, es decir, no se dio cumplimiento total, y hay obligaciones pendientes. Y en dando pendientes esas obligaciones, fallece el poderdante. Eso quiere decir que si yo tengo un poder con esas características y firmo un boleto de compraventa hoy, mañana muere mi poderdante, yo pasado puedo firmar la escritura. Subsistiría después del fallecimiento del poderdante. Siempre que estén pendientes de cumplimiento de la obligación. Puede ser solo la de escriturar, puede ser la de entrega de posesión, puede ser recibir saldo de precio, lo que fuere. Tiene que haber un comienzo de ejecución de un negocio especialmente celebrado, debe haber interés de las partes, es decir, de ese tercero comprador, hay intereses, o del propio apoderado, en que se cumpla ese negocio, y de esa forma podría utilizarse después del fallecimiento del poderdante. Esa es la utilización póstuma del poder. Ahora, una consulta, a lo mejor pregunto una burrada, pero una persona otorga un poder especial por escritura pública para comparecer ante un reclamo laboral. El supuesto empleador fallece, el poderdante, el poderdante fallece. En ese caso, luego, en el juicio posterior, ¿ese poder es válido o se extingue por el fallecimiento? Lo que pasa es que estamos hablando de un negocio jurídico, vos estás hablando de un poder con facultades judiciales, que es diferente. Sí. Es para un acto específico, que tiene comienzo de ejecución. Actos especialmente determinados. Pero, por ejemplo, en este caso, está bien, es un reclamo que se otorga el poder cuando el reclamo se inicia extrajudicialmente, pero que confiere facultades para las administrativas y las judiciales. Vos me decís que son genéricas, estamos hablando de facultades genéricas. En este caso, si se extingue si fallece el poderdante, se transmite a sus herederos, quienes continuarán o no ese reclamo. No subsiste. No subsiste para y en ese caso hay que notificar al apoderado del fallecimiento. Exacto. Sí. Ahora vamos a hablar de eso. Pero les repito, o sea, el poder subsistente después de la muerte del poderdante requiere un acto o negocio jurídico y un interés legítimo de una contraparte en que se cumpla. Es decir, debe haber comienzo de ejecución, debe haberse ejecutado, es decir, el poderdante debe haber ejecutado, el apoderado debe haber ejecutado en nombre del poderdante ese negocio jurídico y no haberlo concluido, que en ese interín fallecer el poderdante.
¿Se entiende? ¿Él tiene el micrófono abierto? Bueno, sí, agregada como requisito, sí. Me quedó una duda de antes. Vos dijiste que cuando el mandante otorga un poder y posteriormente realiza personalmente el acto, no me queda claro si según el nuevo código se revoca el poder otorgado o no. No, antes sí. Se entendía que lo revocaba, salvo que expresamente manifieste lo contrario. Y ahora no, o sea, por más que actúe personalmente... Directa, no revoca. Ahí está, gracias. Les decía, Cini, además de los requisitos que le estoy indicando, es decir, que el apoderado ejerza en vía del poderdante ese poder, celebrando un contrato, y luego que haya obligaciones pendientes de cumplimiento y se produzca el fallecimiento del poderdante, agrega, bueno, que para él no debería haber herederos incapaces y también herederos capaces que lo revoquen. Sin embargo, los requisitos del código son estos, es decir, haber un interés legítimo y un negocio especial. No puede ser de manera genérica, es decir, como decía la compañera, es decir, debe haber un negocio específico que tuvo comienzo de ejecución en vida del poderdante y que no se concluyó. Y un interés, entonces, en que ese negocio sea concluido. Solo va a considerarse subsistente ese poder en lo que respecta al negocio que quedó pendiente de cumplimiento. Respecto de los demás, va a quedar, digamos, extinguido, finiquitado en sus efectos. Hoy la doctrina, a diferencia de lo que decía Cini, considera que la existencia de herederos del poderdante no tiene incidencia, en este caso, en la utilización póstuma del poder, porque aquí lo que la norma quiere resguardar y proteger es el interés de un tercero o del apoderado en su caso. O sea, Romina, o sea que si el tercero no está interesado en concluir el negocio, ¿qué pasaría? ¿Puede alegar que está fallecido el poderdante? ¿Cómo sería que el tercero no esté interesado? Yo soy el comprador, voy a querer tener la escritura. Medio difícil. Si se modifican las condiciones y no le conviene más el negocio, qué sé yo, se me está ocurriendo esa posibilidad. ¿Puede eventualmente alegar eso o no? Sí, podría. Podría. Pero si o sea, a ver, si porque se como prueba... que la norma resguarda el interés de terceros o del representante. Claro, porque podría ser el comprador el representante. Claro. Es lo más común. Claro. Este supuesto de la subsistencia del poder después de la muerte y el inciso que vamos a ver seguidamente que refiere a la irrevocabilidad del poder, generalmente van juntos. Y tienen que ver con la utilización del apoderamiento con fines de garantía. Como yo me quiero garantizar el cumplimiento del negocio, que no lo puedo cumplir por determinadas circunstancias, y quiero garantizármelo y cubrirme frente a determinadas vicisitudes, como pueden ser la posibilidad de que el poderdante revoque, o sea, se niegue a cumplir, o se extinga por fallecimiento o incapacidad. Entonces, de esta manera, me resguardo, es la utilización, digamos, indirecta o con fines de garantía del apoderamiento. Y muchas veces, aquí el apoderado, vamos a ver cuando hablemos del poder irrevocable, podrá comparecer a la escritura en nombre del vendedor y por derecho propio como comprador, y aquí no regiría la prohibición del autocontrato porque expresamente hay un negocio base que le sirve de fundamento a ese poder, ese apoderamiento irrevocable. ¿Estamos hasta acá? ¿Se quedaron pensando?
Es decir, tiene que haber un acto jurídico celebrado y pendiente de cumplimiento. Que haber un comienzo de ejecución en vida del poder dante y luego acontecer un hecho sobreviviente que es el fallecimiento del poder dante. A diferencia, vamos a ver, del inciso, después vamos a marcar las diferencias, del inciso C, que refiere al poder irrevocable, no se exige el establecimiento de un plazo, ni tampoco que se pacte expresamente la subsistencia del poder, aunque ustedes en la práctica notarial lo van a ver, porque es muy común poner que se confiere poder irrevocable y subsistente después de la muerte. Pero en realidad no es necesario porque la subsistencia y la utilización póstuma del poder depende de que se den los requisitos que establece el código. Esto es, como les decía, un negocio celebrado en vida del poder dante, con obligaciones pendientes de ejecución y el fallecimiento antes de concluido del poder dante. Si se dan esos requisitos, el poder va a poder ser utilizado de manera póstuma, sin que necesariamente lo diga expresamente, es decir, que se pacte en el acto de apoderamiento. A diferencia, vamos a ver ahora, de lo que ocurre con el poder irrevocable. Aunque en la práctica, repito, las dos figuras se ven juntas, generalmente. ¿Estamos hasta acá? Bueno, les decía yo que la otra causal de extinción del poder es la revocación por voluntad del poder dante, es decir, la revocación, el poder se otorga en interés del poder dante y él tiene facultad de revocar el poder de manera incluso incausada y la forma de la revocación es un acto, les decía, otorgado por el poder dante, que es el dueño del negocio, en cuyo interés se otorgó ese apoderamiento, y consiste en un acto jurídico unilateral, recepticio, dirigido obviamente al apoderado, y que va a suspender los efectos, o sea, va a extinguir los efectos del apoderamiento hacia el futuro. Hay diferentes formas de revocación en cuanto a la forma de celebración del acto. Si el apoderamiento fue celebrado bajo la forma de escritura pública, la revocación debe guardar la misma forma. Y en la práctica se pueden ver diferentes formas de practicar la revocación. Una alternativa es que el poder dante, como les decía antes, le exija al apoderado la devolución del instrumento de poder. ¿Esto qué va a hacer? Le va a impedir, o sea, va a imposibilitar que lo ejecute con ulterioridad. Sin embargo, esta posibilidad, si bien, o sea, impide el ejercicio del poder por parte del apoderado, no tiene como defecto que no es eficaz en cuanto a la publicidad frente a terceros. Y además, podría darse el supuesto de que circulen copias certificadas de ese poder, entonces no ser eficaz completamente esta forma de revocación. Otra posibilidad es que el poder dante notifique por un medio fehaciente al apoderado que ha decidido revocar el apoderamiento a su favor. En este caso, si bien el poder queda revocado desde el mismo momento en que el apoderado recibe esa notificación, puede ser que el instrumento continúe en poder de él y podría utilizarlo de mala fe con terceros que no tengan conocimiento de esta revocación. Así que en este caso tampoco esta forma sería completamente suficiente para resguardar al poder dante y a los terceros que contraten con el apoderado. La otra posibilidad es otorgar, les decía, la escritura de revocación.
si el poder fue otorgado por escritura pública, les decía, la revocación debería otorgarse por escritura pública, eso le va a conferir fecha cierta, matricidad, y además corresponde que una vez otorgada la escritura de revocación, si el escribano interviniente es el mismo escribano que otorgó el poder primitivo, coloque una nota marginal anoticiando de que el poder fue revocado mediante tal escritura de fecha tal, o en su defecto, si el poder primitivo fue otorgado, fue autorizado ante otro notario, y se halle en su escribanía o en el archivo de protocolos, el escribano autorizante de la revocatoria curse nota al escribano respectivo o al archivo de protocolos para que coloquen nota marginal en la matriz publicitando la revocación a los efectos de que los terceros puedan conocer esta circunstancia. La hipótesis de máxima en cuanto a la revocación sería precisamente otorgar la escritura revocatoria, dejar publicidad en la matriz de ese apoderamiento original, también en el testimonio, retirar de circulación, es decir, notificar al apoderado de que fue revocado ese apoderamiento y exigirle la devolución de los instrumentos de poder y las copias certificadas que se hallen en su poder. Y obviamente en las provincias o en los distritos donde haya un registro de revocatorias, también inscribirlos para darle mayor publicidad. Nosotros recientemente tenemos en el Colegio de Escribanos un registro de revocatorias, también donde podemos asentar las revocatorias de los poderes, pero sin perjuicio de que es muy importante el tema de la anotación marginal, y obviamente del retiro del instrumento de poder. ¿Estamos hasta acá con todo esto? Es muy simple la escritura de revocación. Comparece el poder dante y manifiesta que por su voluntad decide revocar el poder otorgado en fecha tal, mediante escritura tal, y que toma a su cargo generalmente la notificación al apoderado. ¿Estamos? Esto está, lo pueden ver del código de Crucelias, del código comentado notarial, pero yo les voy a mandar un artículo específico sobre esto. De acá, de Juan Carlos Dalaglio. Bueno, pero les decía, el 380 establece una excepción en el inciso C, donde limita esta facultad que tiene el poder dante de revocar el poder. Obviamente siempre deja salvo la justa causa probada judicialmente. Pero salvo este caso no podría revocarlo cuando se dan determinados supuestos que establece este inciso. Aquí tienen que tener en cuenta que dice, el poder puede ser conferido de modo irrevocable. Aquí habla de la forma de conferimiento. Acá debe estar expresamente establecido el carácter de irrevocable en el apoderamiento. A diferencia de lo que yo les decía, con la utilización póstuma del poder, no hace falta que quede constancia en el instrumento, pero sí el pacto de irrevocabilidad debe constar en el instrumento. Obviamente, sumado los requisitos que se indican en el inciso C. No es suficiente la expresión de que se confiere poder irrevocable si no hay un negocio base, ya vamos a ver. Pero tiene que estar expresamente establecido el carácter de irrevocable en ese apoderamiento. Y tiene que ser para actos especialmente determinados, es decir, no se puede otorgar un poder general amplio de modo irrevocable, por más que se enumeren actos y actos. Tiene que ser
para negocios específicos. El código agrega la limitación temporal, que ya había sido criticada en el código de Vélez, porque se decía que las partes no pueden anticipadamente establecer un plazo de cumplimiento de las prestaciones, pero sin embargo se mantuvo en el Código Civil y Comercial y además con la expresión de un plazo cierto, es decir, determinar determinada cantidad de meses o años desde los cuales tiene vigencia ese poder o una determinada fecha. Y aquí, cuidado, cuando el Poder Especial e Irrevocable establece un plazo, ¿yo moví esto? No, moví solo. Perdón. Cuando el Poder Especial Irrevocable se establece un plazo, que es uno de los requisitos que establece el inciso C, ese plazo se interpreta no solo que extingue la irrevocabilidad, sino que extingue el poder. Con lo cual, si el escribano que confecciona ese poder no deja aclarado que no obstante transcurrido ese plazo el poder subsiste como revocable, al vencimiento del mismo operará la extinción de ese poder. Este requisito del plazo, como les decía, fue criticado por la doctrina, de allí que se aconseja como buena técnica en los poderes irrevocables dejar constancia de que más allá del plazo que se estipula, el poder va a considerarse agotado una vez cumplido todas las prestaciones del negocio para el cual fue otorgado. Y obviamente en ese negocio están en juego el interés de un tercero o del poder representante o común a representante y representado, representante y tercero, representado y tercero. Esto es los mismos requisitos que el poder póstumo. Solo puede ser revocado si media una justa causa de revocación, obviamente declarada judicialmente. ¿Esto qué significa? Que todo poder irrevocable podría llegar a ser, o es póstumo y no al revés. No todo poder póstumo va a ser irrevocable. Generalmente las dos situaciones las van a ver juntas, es lo más habitual en la práctica notarial. Con relación al negocio base, para que haya poder irrevocable, les decía, tiene que haber un negocio base. El negocio base es un negocio celebrado, acordado, no necesariamente concluido. Es decir, puede estar pendiente de cumplimiento, pero sí tiene que haber un negocio específico celebrado para salvaguardar este interés de las partes en el cumplimiento del mismo. Precisamente lo que se quiere asegurar es el cumplimiento de ese negocio. No es necesario que esté expresamente determinado en el instrumento de apoderamiento el negocio base. Pero en el caso de plantearse una causa de revocación, sí deberá hacerse valer para darle, digamos, el carácter de irrevocable. Lo habitual en el poder especial irrevocable, subsistente después del fallecimiento del poder dante, es que se relacione el negocio base, se indique el instrumento donde se celebró, y muchas veces este tipo de apoderamientos configuran hechos imponibles por las leyes tributarias a los cuales van a tener que dar cumplimiento. Por ejemplo, el tema del impuesto a la transferencia de inmuebles, cuando se relaciona el boleto de compra-venta y obviamente el sellado fiscal de ese boleto que está relacionado en la escritura de apoderamiento. ¿Me siguen hasta ahí o estoy como muy rápido? Después les voy a mandar un poder especial irrevocable subsistente, un modelo para que tengan. Como les decía, si no hay negocio base, el mero pacto de irrevocabilidad, es decir, si ustedes encuentran un poder irrevocable para vender, por ejemplo, poder irrevocable para vender, sin ninguna tipificación, el mero pacto de irrevocabilidad no hace aplicable los efectos del inciso C de este artículo. No van a determinar la
inextinguibilidad del poder por revocación. Sí, generará alguna responsabilidad con relación en las relaciones entre el apoderado y el poderdante, pero no frente a tercero. El poder va a ser siempre revocable. La irrevocabilidad se da por el pacto de irrevocabilidad y el cumplimiento de los requisitos, es decir, la existencia de un negocio base, el interés legítimo de las partes, de la existencia de un plazo, y la necesidad de asegurar el cumplimiento del negocio. Tampoco se podría dar un poder especial irrevocable para donar un inmueble. ¿Por qué no se podría dar? ¿Mm? ¿Sería factible un poder especial irrevocable para donar un inmueble? No, porque ¿cómo es la forma en la donación de inmuebles? A ver. Escritura pública. Escritura pública. La escritura pública, pero ¿cómo es? Es esencial, es constitutiva, o sea, si no se cumple la escritura pública no hay donación. ¿Mm? Claro, porque es un contrato formal con sanción de nulidad. Solemne. Exacto. Exacto. Bueno. Pero si el poder irrevocable fue otorgado por escritura pública, ¿tampoco se podría ir? Si el poder es irrevocable y autoriza a donar al mandatario. Tampoco. No, porque la donación no existe, no hay negocio base. Okay. Para que haya donación debe estar la escritura pública de donación. No hay negocio base. De principio de ejecución con la donación. La donación sí o sí exige el agotamiento en el propio acto de la escritura. Claro, no tenés posibilidad de principio de ejecución. De que queden pendientes obligaciones. No. No. La donación de inmuebles, ¿no? O bienes registrables. Otra cuestión interesante a tener en cuenta es que nosotros, como notarios, cuando extendemos el testimonio del apoderamiento, tener en cuenta que en realidad el testimonio se extiende al poderdante, porque es nuestro requirente. Pero en el caso del poder irrevocable, a diferencia de lo que ocurre con el poder común, el testimonio es para el apoderado y es quien puede exigir ulteriores copias, a diferencia de lo que ocurre con el apoderamiento revocable. En cuanto a las diferencias entre la irrevocabilidad y la utilización póstuma del poder, les decía, la diferencia más tajante es que lo que tiene que ver con la necesidad de que esté conferido expresamente el carácter revocable del poder, que no es necesaria la utilización póstuma, el plazo que exige el código, que ha sido criticado por la doctrina del inciso 6, que no lo replica en el inciso B para la utilización póstuma del poder. Esas serían las diferencias fundamentales. ¿Me queda algo más? Esto de que el poder póstumo puede ser un poder común, es decir, puede ser un poder revocable, pero lo que requiere es que haya sido, como les decía, ejercido en vida del poderdante, celebrando un acto jurídico que esté pendiente de cumplimiento al ocurrir el fallecimiento. Otra de las causales, hasta acá con esta, otra de las causales que me quería referir era la renuncia que puede efectuar el apoderado. Este también es un acto jurídico unilateral, recepticio, en este caso dirigido al poderdante. Tiene efectos, es un acto unilateral, es decir, no requiere la aceptación del poderdante, es decir, que tiene efectos liberatorios,
Sin embargo, vamos a ver que el código establece que el apoderado puede renunciar siempre que sea tempestiva esa renuncia, y él estará obligado a realizar actos conservatorios hasta tanto llegue a conocimiento del poder dante, de manera que pueda otorgar otro poder o pueda ejecutar el acto por sí mismo. Alguna doctrina entiende que cuando se confiere un poder especial irrevocable, no cabría la renuncia del apoderado, precisamente porque lo que se está resguardando es el interés de ser tercero, y si no cabe la revocación, tampoco entienden que cabría la renuncia. Es una interpretación de algunos autores. Otra causal de extinción es la declaración de ausencia con presunción de fallecimiento. Está prevista en el artículo 85 del Código. Es el caso de ausencia por más de por el término de 3 años de una persona, donde se declara la presunción de fallecimiento y se abre la sucesión, y por lo tanto cesan los poderes que hubiese otorgado. Lo mismo en el caso de la simple ausencia del poder dante, lo cual imposibilitaría, digamos, el ejercicio de ese poder, si no se desconoce su paradero. Esto lo establece el artículo 79. Luego refiere a lo que habíamos dicho con relación a la quiebra del poder dante, e incluye también la del apoderado. Obviamente estos efectos no se extienden en el caso de concurso preventivo, que no afecta, digamos, la capacidad, o sea, no tiene efectos de desapoderamiento como lo tiene la quiebra. Y la última causal enunciada por el Código es la que refiere a la pérdida de capacidad del representante o del representado. ¿Se acuerdan cuál era la capacidad que se exigía para el poder dante? Que tenga capacidad ¿para qué? Para otorgar el acto al momento de dar el apoderamiento, digamos, de dar el poder. Exacto, exacto. Y para el apoderado, que tenga facultad de discernimiento, que tenga discernimiento. Si pierden esa capacidad, al momento de otorgamiento del acto, cesaría también el apoderamiento. Bueno, entonces las excepciones, yo acá les enuncié, las causales que habían desaparecido en la normativa, que era la intervención directa del poder dante, esto es lo que decíamos, o el poder general o especial posterior, que no tiene efectos revocatorios frente al anterior, como así en la legislación anterior. Y las excepciones, que es lo que vimos, el poder irrevocable, que siempre que se cumplen los requisitos del 380 inciso C, y el poder subsistente después de la muerte, que es el 380 inciso B. El 1330, cuando refiere al mandato, dice puede convenirse expresamente irrevocable. Acá hay una crítica de la doctrina, porque refiere a los incisos B y C. El inciso B refiere a la utilización póstuma del poder, que no requiere como les decía, un pacto expreso al respecto. Hubiera sido suficiente con que diga que el mandato, ya sea representativo o no representativo, podría conferirse irrevocable siempre que se den los supuestos del inciso C. Y en el segundo párrafo refiere a lo que llamamos, o los que nos habíamos referido, que es el mandato post-mortem, aquel que está destinado a ejecutarse después de la muerte del mandante y que solo vale si cumple con las formalidades de una disposición de última voluntad. Bueno, por último, para cerrar hoy este tema, me hubiera gustado hacer alguna referencia, vemos si podemos llegar, aunque sea a algunas distinciones con la gestión de negocios. La oponibilidad frente a tercero. El 381 dice que las modificaciones, renuncia, revocación de los poderes deben ser puestas en conocimiento de terceros. Esto es lo que decíamos, por medios idóneos. En sus efectos no son oponibles a los terceros, a menos que se pruebe que estos conocían las modificaciones o revocaciones al momento de la celebración del acto jurídico. Y las demás causas de revocación no son oponibles a los terceros que las hayan ignorado sin su culpa. Es decir, esto se relaciona con el 362, segunda parte, que establece que las facultades, o sea, la extinción del poder, la extensión, los límites o la extinción de la representación son oponibles a los terceros que hayan tomado conocimiento de ella.
Y con lo que decíamos del 374, cuando el tercero tiene derecho a exigir al poder dante la copia del instrumento de apoderamiento para resguardarse su buena fe en cuanto a verificar, digamos, la extensión de sus facultades y demás. Entonces, aquí, volviendo a este tema, es fundamental entonces dar publicidad por medios idóneos de todas las causales de extinción, y obviamente los terceros que contratan con el representante y que hayan ignorado, por ejemplo, esto del supuesto más común es el del fallecimiento del poder dante. Obviamente será inoponible la extinción del poder a esos terceros que hayan actuado con la diligencia adecuada o la incapacidad, que bueno, son los más difíciles de dar publicidad. Bueno, hoy el caso del fallecimiento es también más difícil porque uno tiene que corroborar la CUIL en el caso de la venta del vendedor, y ahí enseguida salta. Y también, bueno, nosotros los escribanos tenemos acceso al RENAPER, pero bueno, la falta de muchas veces de la debida publicidad en cuanto a las modificaciones, a la sustitución, la revocación, hace que bueno, los terceros puedan contratar con un representante de mala fe y si no actuaron con la debida diligencia, no podrían plantear, digamos, la responsabilidad frente al poder dante, ¿no? Bueno, lo mismo que la renuncia, también es conveniente que, esto no lo dije, se deje constancia marginal en el apoderamiento y que el mandatario reintegre el instrumento de poder, el poder dante. Bueno, esto es fundamental, que es lo que también me preguntaron al principio, qué pasa con la escritura que tiene un defecto sustancial en la escritura de apoderamiento, es decir, hay una falta de legitimación del apoderado, ¿no? ¿Qué sucede? Bueno, el principio general de saneamiento es que lo establece el artículo 1898, que establece expresamente que el vicio, digamos, de defecto sustancial de representación en una escritura de compraventa con un adquirente de buena fe se sanea por el plazo de 10 años. Es la prescripción adquisitiva breve. Es decir, pasado 10 años, si tenía facultades insuficientes, por ejemplo, quedaría saneado el título. Porque esto lo dice, bueno, siempre que sea obviamente un adquirente de buena fe, en el caso de bienes inmuebles, y posea justo título. Acá ya les traje el 1902, que refiere a justo título, que es aquel que tiene por finalidad transmitir, o sea, tiene que ser una escritura pública, obviamente, transmitir derechos reales, que se expresan a través de la posesión, revistiendo obviamente todas las formalidades exigidas para su validez, cuando el otorgante no es capaz o no está legitimado el efecto. Es decir, pasados 10 años, estos defectos sustanciales en la representación, obviamente dejando a salvo el caso de las adquisiciones non dominem, que es cuando no interviene el titular del derecho, ya sea en nombre propio o a través de un representante, esos casos quedan fuera, se sanea por el plazo de 10 años. ¿Se entendió esto que dije? ¿Están ahí? Bueno, los veo 3 nomás. Lo del saneamiento de los 10 años es en relación a los inmuebles solamente, ¿sería así? Claro, cuando hacen un estudio de título, vamos a hacer un estudio de títulos, cuando ven estudio de títulos nos encontramos con una escritura donde el apoderado no tenía facultades de disponer ese inmueble o no tenía facultades de hipotecarlo, de recibir el precio a plazo. Bueno, pasados los 10 años, transcurrido 10 años de posesión, de buena fe del adquirente, se entiende que está purgado el vicio. Lo dan por bueno.
Bueno. Yo quería acá plantear algunas diferencias. Bueno, con el mandato lo vimos, el contrato el mandato es un contrato, lo vimos, por el cual entonces una parte obliga a otra a realizar unos más actos jurídicos en su interés y puede ser, digamos, conferido con representación o sin representación. La figura de la gestión de negocios está regulada en los artículos 1781 y siguientes, y no es de fuente contractual, es decir, tiene lugar, es una figura por la cual una persona asume oficialmente la gestión de un negocio ajeno por un motivo que considera razonable y sin intención de hacer una liberalidad, es decir, de beneficiar al otro, pero no estando autorizada ni obligada legalmente, como el caso del mandatario que tiene un contrato, digamos, con el mandante. En este caso se aplican las reglas del mandato a la gestión de negocios en el caso de que el gestor la ratifique expresamente, es decir, que esa gestión le haya sido útil. Si la ratifica, van a aplicarse las reglas del mandato a la gestión de negocios. La diferencia fundamental, sobre todo las diferencias aparecen claras con el mandato expreso, no así a veces con el mandato tácito. Ustedes saben que el mandato puede ser conferido expresamente o tácitamente cuando el mandatario toma conocimiento de la gestión que realiza, cuando el mandante toma conocimiento de la gestión que realiza el mandatario y no le impide pudiéndolo hacer. Esa es la diferencia que tiene con la gestión de negocios, donde el gestor no impide la gestión porque no puede hacerlo. En cambio, el mandatario podría hacerlo, pero no lo hace, no quiere hacerlo. Esa es la diferencia entre la gestión y el mandato tácito. Obviamente la gestión de negocios, le decía, es una figura que no proviene de un contrato. Aquí es el tercero el que asume oficiosamente la realización de esta gestión, de este encargo, por un motivo que considere pertinente, pero y no con intención de beneficiarlo al dueño del negocio. No me voy a entrar en las diferencias, bueno, y quería marcarle también que tengan presente la diferencia con la estipulación a favor de terceros, que es una cláusula que puede estar comprendida en distintos contratos, que la pueden ver en un contrato de donación, un contrato de renta vitalicia, en un contrato de fideicomiso o un contrato de seguro, y que se diferencia obviamente de la representación. Bueno, tiene diferencias claras, pero es una cláusula que se puede insertar en un contrato. Y tiene por finalidad que entre estipulante y promitente resuelven que se va a beneficiar con una prestación a un tercero, quien va a poder aceptar o no esa prestación y de esa manera va a hacerse de esos derechos a su favor una vez que lo acepte. Obviamente, bueno, tiene los efectos que regulan los artículos 1027 y 1028, pero bueno, diferenciarlo de lo que es la figura de la representación. Como quedamos muy en tiempo, no puedo desarrollar mucho más, pero bueno, si tienen alguna pregunta, porque ya no voy a poder volver sobre representación voluntaria porque nos queda una clase y ya esa nos va a ocupar en gran medida todo el régimen de representación legal y representación orgánica. Con respecto Romina, ¿vos nos vas a pasar este PowerPoint? Sí, se los paso y les paso también el material. Buenísimo, muchas gracias. Bueno, revisen el tema del poder especial irrevocable es una pregunta de examen. El tema de sustitución también, son temas que por ahí son más complejos. Si les genera alguna duda a disposición, me envían un mail o lo que fuere. Si no, nos vemos el 4 de agosto porque yo tengo un examen, pero en la clase siguiente nos volvemos a encontrar para seguir con este tema de la representación. ¿Algún comentario? ¿Algo más? Bueno, chicos, yo les he traído otro caso. Miren, se los voy a leer porque está interesante, o para que lo piensen.
era también un caso de consulta donde era un apoderamiento irrevocable conjunto, es decir, donde se confiere conjuntamente poder a varias personas, es decir, eran 3 apoderados para que actúen en forma conjunta, y uno de ellos quiere sustituir el poder porque no puede asistir al acto de escrituración. Y esa consulta es elevada al Colegio de Escribanos de la Capital Federal. Entonces, la consulta del escribano si podía autorizar la sustitución parcial. ¿Y qué les parece a ustedes? ¿Puede sustituir en un apoderamiento conjunto a uno de los apoderados? No, no puede para mí. Para mí no puede. Para mí lo tienen que pedir los 3 apoderados, porque es en forma conjunta. Bueno, lo que responden a la consulta, y en función lo pueden ver, esto está explicado en el código de Cluselas, del código notarial, comentado y anotado, expresamente dice que se requiere el consentimiento de los demás. Por lo menos en la sustitución también deberían expresar su conformidad de los otros 2 apoderados, en este caso, para que se pueda sustituir, porque la intención del poderdante es que la manifestación conjunta de los 3. Muy bien. Bueno, les quería traer ahí algunos ejemplos para que lo puedan ver en la práctica. Bueno, perdón que me excedí. Nos vemos en 15 días. Bueno, muchas gracias. Cualquier cosita me mandan un mail. Gracias, Los chao, chicos, chao. muchas gracias. Gracias, hasta luego.